Ya. Buenos días a todos los presentes, junto a mis compañeros Maximiliano Núñez, Sebastián Cortés, Priscila González y que les habla Scarlett Cabrera, presentaremos los ejercicios seleccionados de presión y manometría. Ejercicio 1. En el sistema mostrado en la figura se observan dos tubos cuya proporción de diámetro está dada por la razón 3:1. La altura del tubo B con respecto a la medida del sistema es mucho mayor con altura H. Si en el tubo A existe un aumento de presión igual a 500 pascales, mientras que la presión B se mantiene constante, determine el delta H con respecto a la altura inicial del tubo en B. Para poder realizar este ejercicio tenemos que tener claro lo que nos está pidiendo y lo que nos está estableciendo el enunciado. Este enunciado nos dice que en el tubo A se va a ejercer una presión de 500 kilopascales. Esta presión de 500 kilopascales nos dice que en el tubo A el fluido va a descender, por ende en el tubo B va a aumentar verticalmente. Entonces lo que nos están pidiendo es determinar el delta H cuando este fluido en el tubo B aumenta. Ya. Para proceder a hacer el ejercicio vamos a proceder a ubicar puntos cumpliendo con el teorema de Pascal. Para esto tenemos que tener en consideración que dos puntos van a tener igual presión cuando tienen una continuidad de los fluidos, continuidad de los puntos, mismo plano horizontal y mismo plano horizontal, y el fluido en reposo. Entonces, la selección de los puntos van a ser los siguientes: el punto 1 y el punto 2, donde se está cumpliendo el teorema de Pascal. Ya, inicialmente, antes de que se apliquen los 500 kilopascales que establece el enunciado, vamos a tener lo siguiente: que la presión 1 va a ser igual a la presión en A más el peso específico del agua por 0,8 metros, que estos son los 80 centímetros que están establecidos acá, que fueron pasados metros, más el peso específico del mercurio por 0,2, que al igual que acá fueron pasados metros. Además de esto, por lo que habíamos dicho, cumpliendo el teorema de Pascal, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. La presión 2 va a ser igual a la presión en B más el fluido, o sea, el peso específico del aceite por la altura H más 0,2 establecido en metro. Como habíamos dicho que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, vamos a proceder a igualar y nos quedaría lo siguiente: igualando la presión 1 con la presión 2. Haciendo la diferenciación de las presiones, presión A menos presión B, vamos a tener que el fluido, o sea, el peso específico del aceite por H más 0,2 menos el peso específico del agua por 0,8 metros menos el peso específico del mercurio por 0,2 metros. Ya, este va a ser nuestro caso inicial, nuestras ecuaciones antes de que se aplique la presión establecida en el tubo A, que era de 500 kilopascales. Entonces, ahora vamos a obtener lo siguiente para el caso donde se está aplicando los 500 kilopascales como se demuestra en la figura. Inicialmente nuestro fluido estaba en este nivel y descendió como se demuestra en la figura. La baja de este fluido se va a representar con la letra I, que va a demostrar cuánto bajó la altura, cuánto bajó el fluido a su condición inicial. Y la letra X va a representar a cuánto aumentó en el tubo en B. Entonces, al igual que en la condición inicial, vamos a establecer los puntos cumpliendo el teorema de Pascal. Vamos a tener el punto I', que va a tener la misma presión que 2', y además de esto vamos a incluir un tercer punto que va a ser el 3'. Ya. Para nuestra condición final, vamos a tener que la presión en A' va a ser igual a la presión en A más delta P. Este delta P va a ser igual a los 500 kilopascales que nos establece el enunciado. Además vamos a tener que la presión en B' va a ser igual a la presión en B. Ya. La presión en 1' va a ser igual a la presión en A' más el peso específico del agua por 0,8
más I, que es lo que está representado acá, metros. Además sabemos que la presión en 1' va a ser igual a la presión en 2', y la presión en 2' va a ser igual a presión 3' por el peso específico del mercurio por X menos 0,2 más I. Esta estaría demostrando la altura, y esto está expresado en metros. Ya. Como dijimos que la presión 1' es igual a la presión en 2', vamos a proceder a igualarlo. Pero acá tenemos que la presión 3', y la presión 3' está establecido como que va a ser igual a la presión en B' más el peso específico del aceite por 0,2 más H menos X. H, que sería la altura que está demostrada en la figura. Ahora procedemos a reemplazar, como acá tenemos, cuando igualamos la presión 1' igual a la presión 2', nos quedaba la presión 3', reemplazamos lo que estaba establecido como la presión 3' y la reemplazamos en la igualación. Nos quedaría presión en A' más peso específico del agua por 0,8 más I igual a presión B' más el peso específico del aceite por 0,2 más H menos X más el peso específico del mercurio por X menos 0,2 más I. Ya. Vamos a partir de esto a tener la diferenciación de las presiones, que nos quedaría que PA' menos PB' sería el peso específico del aceite por 0,2 más H menos X más el peso específico del mercurio por X menos 0,2 más I menos el peso específico del agua por 0,8 más I. Como habíamos establecido recién, PA' es igual a la presión en A más delta P, por ende lo vamos a proceder a reemplazar PA', que sería la presión en A más el delta P. También dijimos que la presión en B' era igual a la presión en B, por ende igual se reemplaza. Y nos quedaría lo mismo. Entonces ahora, para poder realizar la diferenciación de la presión de A menos la presión B, vamos a proceder al delta P, pasarlo restando la ecuación. Ya, ahora lo siguiente que hacemos es igualar la condición inicial con la final. La condición inicial era la que habíamos establecido acá, y esto se va a igualar con la condición final, que era la que teníamos acá. Disculpen. Nos quedaría lo siguiente. Condición inicial, ecuación de la condición inicial y ecuación de la condición final. Eliminamos todos los términos que tengamos que eliminar, por ejemplo, el peso específico del aceite, el del agua, el del mercurio también. Ya. Y a partir de esto, alguna vez eliminando los términos, me quedaría lo siguiente, que 0 va a ser igual al menos delta P, menos el peso específico del agua, por I, menos el peso específico del aceite, por X, más el peso específico del mercurio, por X, más el peso específico del mercurio, por I. Ya, aquí vamos a hacer una pausa porque tenemos que recordar lo que el enunciado nos decía. El enunciado nos decía que el diámetro del tubo tenía una razón de 3:1. Por ende, esto nos quiere decir que el diámetro del tubo en A va a ser igual a 3 veces el diámetro del tubo en B. Por ende, nosotros también sabemos que en ¿cómo se llama? En manometría, cuando el diámetro es distinto, cuando el diámetro es distinto en ambos tubos, la altura va a ser distinta, pero el volumen siempre va a ser constante. Por ende, el volumen en el tubo A va a ser igual al volumen en el tubo B. Y estableciendo esta relación y sabiendo que el tubo va a ser cilíndrico, podemos establecer la siguiente relación. Que el diámetro al cuadrado por pi cuarto por I va a ser igual a 3 veces el diámetro al cuadrado por pi cuarto por X. Aquí vamos a proceder a eliminar los diámetros al cuadrado por pi cuarto, y esto lo estamos realizando para poder dejar una función en variable de la otra. Entonces nos quedaría que Y va a ser igual a 9X. Esto nos sirve para poder dejar toda la expresión que encontramos en función de X. Reemplazamos, como acá teníamos el peso específico del agua por I,
el peso específico de mercurio por I. Ahora todo lo dejamos expresado en X como se demuestra a continuación. Una vez hecho esto, vamos a pasar el delta P hacia para despejar X, pasamos el delta P por acá y autorizamos el X, ya que todo está en función de X, y esto nos va a servir para poder despejar el X. Nos quedaría que X va a ser igual al delta P dividido en el peso específico del agua por 9 menos el peso específico del aceite más el peso específico del mercurio más el peso específico del mercurio por 9. Reemplazando los datos del enunciado y pasando los 500 kilopascales que nos daba el enunciado, los pasamos a Newton dividido en metro al cuadrado. Reemplazamos todos los datos del peso específico del agua, del peso específico del aceite, del mercurio, del peso específico del mercurio. Nos quedaría lo siguiente y calculando nos daría que X es igual a 0,4 metros. Pero esto no es lo que nos está pidiendo el enunciado. El enunciado nos pide la diferencia de altura. Por ende, procedemos a realizar lo siguiente. Una vez encontrado que es 0,4 metros, le restamos el 0,2 metros de la figura que se demuestra en la figura, y esto nos quedaría que la diferencia de altura sería igual a 0,2 metros. Ya. En el segundo ejercicio nos dice determinar el cambio de elevación del mercurio en la rama izquierda del manómetro de la figura como resultado de un aumento de presión de 5 libras sobre pulgadas cuadradas en el tubo A, mientras la presión del tubo B permanece constante. Nos pide el enunciado el problema saber la elevación del mercurio en la rama izquierda. La rama izquierda viene siendo la de acá. Debido a que va a aumentar 5 libras sobre pulgadas cuadradas, pero también nos indica el problema que tenemos una presión B constante. Tenemos que recordar que para calcular la presión en un tubo manométrico, de acuerdo a la ley de Pascual, dice que la presión va a ser igual al peso específico por la altura. Como datos del problema tenemos la gravedad específica del aceite, que es 0,9, y la gravedad específica del mercurio, 13,6. Nosotros realmente necesitamos revisar los pesos específicos que están involucrados en el problema. El peso específico del agua a una temperatura estándar es de 62,4 libras sobre pies cúbicos. El peso específico del mercurio se obtiene por la multiplicación de la gravedad específica del aceite, o sea, del mercurio, multiplicado por el peso específico del agua, dando como resultado 848,64 libras sobre pies cúbicos. Para el peso específico del aceite se hace igual como se saca el peso específico del mercurio. Gravedad del aceite multiplicado por el peso específico del agua. Continuando, nosotros tenemos un tubo inclinado con un ángulo alfa. Para explicarlo mejor acá, este tubo inclinado, esta será nuestra tubería inclinada con un ángulo alfa y con una longitud L. A nosotros realmente nos importa la altura vertical. Esta altura vertical se saca con la longitud por el seno de alfa. Reemplazando los datos nos da como 3 pulgadas, que van a ser la altura vertical de acá que nosotros necesitamos para el ejercicio. Para proceder ya con el problema en sí, sin aún agregar los 5 PSI, primero vamos a realizar un recorrido manométrico que iremos desde el punto A al punto B. Lo que quiere decir que PB va a ser igual a la presión en A más el peso específico de agua con la altura de 18 pulgadas, y como nosotros lo necesitamos en pie, lo multiplicamos por un pie dividido en 12 pulgadas, menos, después sigue, acá va a haber una subida. Entonces, será peso específico del mercurio por la altura de 3, que es la que sacamos anteriormente, ya no son 6 pulgadas. Como lo necesitamos en pie, lo volvemos a multiplicar. Menos el peso específico del aceite multiplicado en 12, que es la que está acá. Resolviendo esto, nos queda que presión en B va
va a ser igual a la presión en A más el peso específico del agua, que sería 3, multiplicado por 3 medios pies, menos el peso específico del mercurio multiplicado por 1/4 de pies menos el peso específico del aceite. Cuando ya vamos a aplicar los 5, ahora necesitamos aplicar los 5 libras sobre pulgadas cuadradas. En la misma que dejamos acá, le aplicamos las 5 libras pulgadas, pero a la vez también vamos a tener una altura denominada A, que es cuando el agua va a bajar. Entonces el mercurio va a bajar obviamente y va a subir a una altura denominada B. Realizando todo nos queda que presión en B va a ser igual a presión en A más 5 libras pulgadas cuadradas multiplicada por 12 pulgadas elevado a 2 sobre pie, más el peso específico del agua, 3 medios que habíamos dejado, más la altura nueva que vamos a tener que denominada A, menos el peso específico del mercurio, más la altura multiplicada por la altura nueva, más 1/4, más la que sacamos acá, que sería B medio. Es B medio porque nosotros multiplicamos la altura, o sea, esta es una longitud, la B. Esa longitud la multiplicamos por el seno de 30, que sería 1 medio, entonces nos queda B partido en 2. Menos el peso específico del aceite, con la altura menos lo mismo que dejamos como longitud B. Resolvimos todo, resolvimos lo que tenemos acá en paréntesis y nos queda que la presión en B va a ser igual a la presión en A más 720 libras sobre pies cuadrados, más el peso específico multiplicado por su respectiva altura, y menos el peso específico del mercurio también multiplicado por su altura, menos el peso específico del aceite también multiplicado por su altura. Acá tenemos dos ecuaciones. Entonces la ecuación 1 con la ecuación 2 se van a igualar. Igualando nosotros empezamos a eliminar términos semejantes, que sería presión en A con la presión en A, el peso específico del agua con el peso específico del agua, del mercurio y del aceite. Nos queda como resultado 0 igual 720 libras sobre pies cuadrados, más el peso específico del agua multiplicado por A, que es la altura nueva, menos el peso específico del mercurio multiplicado por su altura, menos el peso específico del aceite multiplicado por su altura. Nosotros tenemos que encontrar una expresión para una relación A y B. En este caso nosotros utilizamos nuestro diámetro. O sea, acá nos dan 2 diámetros y esos 2 diámetros los usamos. Tanto el volumen desplazado que hay en A es igual al mismo volumen que hay desplazado en B. Sería pi cuarto por el diámetro 1, que sería el de acá, por la altura, es igual al diámetro, o sea, es igual a la pi cuarto por el diámetro 2 por la longitud. Nosotros descartamos los pi cuartos, dado que son iguales. El diámetro 1 va a ser 1 medio, que es acá, elevado a 2, por la altura. Nuestra altura va a ser A. Es igual al diámetro 2 por la altura, por la longitud, que nuestra longitud es B. Realizamos todo esto y nos queda una igualación de 4A igual a B. Para encontrar A de la ecuación que nos dio igualando, reemplazamos todos los datos que tenemos acá, que es 4A igual a B. Las cambiamos. Nos queda que A va a multiplicar el peso específico del agua, menos 3 el peso multiplicado por el peso específico del mercurio, menos 2 multiplicado por el peso específico del aceite. El 720 libras sobre pies cuadrados lo pasamos a un lado negativo. Reemplazando los datos y despejando A, nos queda que 720 libras sobre pies cuadrados va a ser dividido sobre lo que estaba acá multiplicando A. Reemplazando los datos, todo con sus respectivos pesos específicos, nos queda como resultado que A va a valer 0,304 pies.
pero nosotros estábamos, o sea, nosotros estábamos utilizando pie, pero todo el ejercicio está relacionado con pulgadas. Entonces esto lo pasamos a pulgadas y nos queda como 300, o sea, 3.643 pulgadas, que sería nuestra altura A, que es cuando el mercurio va a tener esa elevación. Pasaremos a explicar el ejercicio número 3. Nos piden calcular la presión en los puntos 1, que sería este, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4, en este sistema mostrado. El único dato que nos dan es la densidad específica del aceite. Como el enunciado no nos da una unidad de medida específica, vamos a suponer que la densidad está en gramos partido en centímetro cúbico. Vamos a plantear unos puntos de referencia que nos ayudarán para la resolución del ejercicio, como el punto A, donde la presión en A será igual a la presión en B, y el punto C. Como datos, sabemos que la densidad del aceite es 0,9 gramos centímetro cúbico, pero nosotros la necesitamos en el Sistema Internacional de Medida, por lo que vamos a realizar la multiplicación por 1, que es 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, donde se nos simplificarían los gramos. Luego, 1 centímetro dividido en 0,1 metro, todo esto al cubo. Esto no, elevarlo al cubo no varía. Por lo mismo, así se nos irían los centímetros cúbicos. Finalmente, realizando 0,9 por 1 dividido en 1000 por 1 dividido en 0,01, nos da un resultado de 900 kilogramos dividido en metro cúbico. Luego sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 1 atmósfera, pero para este ejercicio nosotros necesitamos que la presión esté en la unidad de medida de Newton dividido en metro cuadrado, por lo que vamos a volver a multiplicar por 1, ya que sabemos que 101.325 newton sobre metro cuadrado dividido en una atmósfera será equivalente a una atmósfera. Por lo mismo podemos volver a simplificar, quedándonos así 101.325 newton sobre metro cuadrado. Adicionalmente, podemos decir que kilogramo partido en metro por segundo cuadrado será igual a newton sobre metro cuadrado, y esto también a la vez será pascal. Ya, bueno, de la densidad específica sabemos que el peso de un líquido será igual al peso del líquido dividido en su área, que esta sería nuestra área en un cuadrado. Luego, el peso del líquido sería igual a la densidad por el volumen del líquido por G. Esto es porque la fórmula de peso es masa por gravedad. Y al tener esto, podemos decir que la masa va a ser la densidad por el volumen, ya que densidad es masa dividido en volumen, y al despejar la masa nos quedaría densidad por volumen. Y la gravedad es por la masa, dividido en el área. Luego tendríamos el peso del líquido, que sería a la densidad. El volumen de este cuadrado será el área por su altura, que en este caso es h, por lo que volumen reemplazaremos de área por h y bajaremos la fuerza de gravedad. Y seguiríamos reemplazando el área abajo. Luego podemos simplificar las áreas para que finalmente nos quede que el peso del líquido será igual a la densidad del líquido por la altura por su fuerza de gravedad. Luego, para empezar a calcular la presión 1, nosotros sabemos que, como dije anteriormente, que la presión en A será igual a la presión en B, sabiendo así que la presión 1 será el peso de la columna de agua que existe acá, más la presión que ejerce el aire sobre el punto 1. Teniendo así que P sub A será igual a la presión al peso de la columna de agua
más la presión en 1. Y la presión en B será la presión atmosférica, ya que en este sistema B está abierto a la atmósfera. Siguiendo así con la relación demostrada anteriormente, sabemos que el peso de un líquido será igual al peso del líquido o sea, a su densidad del líquido por la altura de él por la fuerza de gravedad, más la presión 1 igual a la presión atmosférica. Reemplazando los datos, nosotros sabemos que la densidad del agua en el sistema internacional es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura la podemos despejar o podemos identificarla aquí, que nos dice que será de 25 centímetros más 25 centímetros, que es igual a 50 centímetros, pero esto debemos pasarlo al sistema internacional. Al pasarlo nos quedarían que serían 0.5 o 0.50 metros. La fuerza de gravedad es un valor conocido, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, más la presión 1. La presión atmosférica es igual a 1, pero como anteriormente habíamos hecho la conversión de unidades a newton metro cuadrado, nos quedaría este valor. Al realizar esta multiplicación, nos quedaría 4.905 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. O sea, acá se nos irían los metros cúbicos por metro nos queda metros cuadrados, por eso nos queda metro. Como anteriormente dijimos que esto equivalía a newton sobre metro cuadrado, podemos hacer el cambio. Por lo que al despejar la presión 1 nos quedaría 101.325 menos 4.905 newton sobre metro cuadrado. Haciendo así, haber encontrado la presión 1, que sería de 96.420 newton sobre metro cuadrado. Para proceder a calcular la presión 2, sabemos que la presión 2 será igual a la presión en C, ya que están en un mismo fluido o en la misma fase, están en el mismo plano horizontal y están los dos en reposo, por lo que el teorema de Pascal se cumple. Volviendo a nuestro cálculo, como anteriormente habíamos calculado que la presión en C será la presión atmosférica más la densidad del agua por la altura por la fuerza de gravedad. La presión 2 será igual a la presión atmosférica, que ya teníamos ese valor anterior, sería 101.325 newton sobre metro cuadrado, más la densidad del agua que es conocida, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura, que en este caso es coincidencia que sea la misma, pero es de 0 o sea, de aquí hasta acá tenemos 50 centímetros. Por lo mismo equivale a 0.5 metros, por la fuerza de gravedad que también es conocida. Al realizar esta multiplicación nos da el mismo valor anteriormente, que sería 4.905. P2 sería la suma de esto, y finalmente P2 sería 106.230 newton sobre metro cuadrado. Para el cálculo de la presión 3 necesitaremos volver al gráfico, ya que como en esta fase tenemos agua, aire y luego aceite, nosotros sabemos que por propiedad de los gases, un gas que esté contenido en un recipiente ocupará todo su espacio, por lo que la presión será la misma en cualquier parte de él, por lo que podemos decir que la presión 2 será igual a la presión en 5, que a su vez será la presión en 6, y también será igual a la presión en 3, por lo que podemos decir esto, que P2 será igual a la presión en 3. Como anteriormente ya habíamos calculado el valor de P2, simplemente reemplazamos, que sería 106.230 newton sobre metro cuadrado. Finalmente procederemos a calcular la presión 4, que es nuestra última presión, que es la que está en contacto con el aceite. P4 será la presión en 3, será la presión que existe sobre ella
más el peso de la columna de aceite que está sobre ella. Como anteriormente habíamos demostrado, que el peso de un líquido puede ser igual a la densidad del líquido, que en este caso es el aceite, por su altura y por la gravedad. P3 lo conocemos, anteriormente calculado, más los 900 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad que anteriormente habíamos pasado al sistema internacional, por su altura, que la podemos ver reflejada acá, de 4 hasta el punto 2 tenemos 50 centímetros, más 50 centímetros, más 25 para llegar a nuestro punto 3, que eso sería 125 centímetros, que al pasarlo al sistema internacional sería 1.25 metros por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la fuerza de gravedad conocida. Finalmente, la presión en 4 será igual a 106.230 newtons sobre metro cuadrado, más toda esta multiplicación, que nos daría un valor de 11.036.3 o 0.25 newton sobre metro cuadrado. Finalmente, la suma de estos valores será 117.255.25 o 0.3, dependiendo de la aproximación que nosotros queramos. Newton sobre metro cuadrado. Así, habiendo calculado las 4 presiones que en el enunciado se nos pedían, podemos decir que todas estas presiones son equivalencia a Pascal, por lo que podemos decir que 96.420 pascales. Y finalmente la presión en 4 es 117.255.25 pascales. ¿Por qué? Porque entre ellos existe una equivalencia de unidades. Ya. Siguiendo con el ejercicio número 4, tenemos que un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre agua, que sería esto, calcule la presión del aire por arriba de la gasolina, que sería este. Bueno, como datos y punto de referencia tenemos que el punto 1 sería este, el punto 2 sería este otro, el 3 sería el agua con el mercurio, y el 4 sería el mercurio con el aire, porque este está abierto. Como datos tenemos que la gravedad específica sería 13,54 del mercurio y 0,68 de la gasolina, que están aquí y aquí. Y como altura, los pasamos al tiro a metros. Tenemos de las 3 al número 4, 4,57 milímetros, 457 milímetros, lo pasamos a metros, sería 0,457 metros. Del 2 al 3, que sería 1 metro con 381 milímetros, tenemos un metro con 381 milímetros. Y del 1 al 2, que ya está listo, sería 0,50 metros. Con esos datos, empezamos a igualar, que sería presión 1 igual a la presión del aire, presión 2, presión 2 menos presión 1, sería igual a la gravedad específica del agua menos presión. Y por la gravedad y por la altura de H1 con 2. En P2 es igual a P1 más la gravedad específica del agua por la presión del agua por G, que sería la gravedad, por altura de H1 y 2, que hay un error, sería 2. Presión 3 menos presión 2 sería igual a presión del agua, disculpe, por la gravedad, por la altura de 2 y 3. Presión 3 igual a presión 2 más la presión de agua más la gravedad, por la gravedad, por H de altura de 2 y 3. Presión 3A sería igual a esta presión, que sería el agua con el mercurio, sería el punto 3. Se tira esta línea, como tomando con la ley del fluido, sería el punto 3A, vamos a tenerlo de referencia. Presión 4 menos presión 3 es igual a la gravedad menos la gravedad específica del mercurio,
con la densidad del agua por gravedad y la altura 3 y 4, de 3 y 4. Y P4 es igual a P3, ya pasando el P3 para allá, sería P4 igual a P3 menos la gravedad específica del mercurio con la densidad del agua por G por altura de 3 y 4. Siguiendo con lo anterior, ya teniendo esta ecuación, tendríamos, ya reemplazando, que P4 es igual a P2, que vendría siendo P3. Este P3 pasa a acá, a ese punto, se reemplaza, tenemos y menos la gravedad específica del mercurio, por agua, por G, por H y 3 y 4. Volvemos a reemplazar. A P2, que vendría siendo P2, vendría tomando esto, nos daría P1 más SG, la gravedad específica del agua, por la densidad del agua, por G, por H1 y todo lo que sigue después. Después P4, aunque P1 sería igual a la presión del aire, reemplazamos de acá arriba, queda presión del aire, con lo mismo de acá arriba. Y como P4 está en contacto con la atmósfera, y como estamos trabajando con temperaturas manométricas, la presión atmosférica se vuelve 0. Así que P4 igual a 0. ¿Cuál es la ecuación que estábamos trabajando arriba? O sea, nos queda como ecuación final, pasando presión del aire, porque nos pide la presión del aire, sería presión del aire por gravedad específica del mercurio, por la presión del agua, por gravedad, por altura de 3 y 4, menos presión del agua por G, que sería gravedad, por altura de 2 y 3, menos la densidad, ¿cómo se llama? La gravedad específica del agua, por G, por H1 menos, de H1 y 2, altura de H1 y 2. Con la ecuación final tenemos que presión del aire, reemplazando todos los datos que teníamos en el dibujo anterior, en esto, en la diapositiva anterior, nos queda como, hacemos las conversiones, y al final nos queda 13,54 por 1000 kilogramos por metro, dividido en metro cúbico, por 9,81 partido en metros segundo cuadrado, por 0,457 metros, menos 1000 kilogramos metro cúbico, por 9,81 metros por segundo cuadrado, por 1,381 metros, más 0,68 por 0,5 metros. Nos da como resultado presión del aire 60.702,12 Nm cuadrados, menos 16.883,01 metro cuadrado, Newton metro cuadrado. Presión del aire, 400, haciendo esta resta, nos da 43.819,11 metros cuadrados, menos, y esto lo pasamos a, hacemos la conversión, y con un newton metro cuadrado es igual a Pascal, nos reemplazamos y nos queda 43.819,11 Pascal, y para pasarlo a kilopascal, hacemos la conversión, y nos queda como resultado la presión del aire, estoy muy enfermo, 43,81 kilopascal. Y ese sería el ejercicio número 4. Ya, ahí en la imagen, o sea, en la diapositiva se pueden observar las bibliografías, empezando por mi bibliografía del ejercicio que yo expliqué, dejando en evidencia que el ejercicio explicado por mi parte fue un ejercicio que nos proporcionó el ayudante, por ende no hay una bibliografía muy exacta de dónde proviene el ejercicio. La segunda cita es de mi ejercicio, el cual es del problema
que 2.49 del libro de Mudson con John Yokisi. Fue obtenido de ese libro, así que de ahí está. Maxi, no te escuchas. Ahora, luego tendríamos la tercera cita que viene siendo el problema número 3. Este ejercicio lo saqué de un libro que era de la Universidad Católica del Perú, que Hugo Medina Guzmán fue el que lo escribió en el año 2009, del capítulo 4 de Mecánica y Fluidos. Bueno, y como cita número del ejercicio 4, tenemos el libro de Robert Montt del año 2006, Mecánica de Fluidos, sexta edición, el problema 3,54. Y ahí está el link donde se obtuvo el libro. Compañero, no sé si pueden prender su micrófono. Ya, nosotros nos pusimos en contacto entre todos, nos juntamos un día para establecer los ejercicios que íbamos a presentar. Los ejercicios los elegimos en conjunto y a partir de eso nos fuimos desarrollando cada ejercicio en conjunto y luego de eso procedimos a hacer la selección de qué persona iba a explicar cada ejercicio. Elegimos bien esta... Dale, Maximiliano. Y para que sea más transparente, eso igual fue presencial. Estábamos todos mirando el sorteo. Y la grabación la hicimos así porque presencial era medio complicado, igual estar escribiendo todo de nuevo, ya estar presentando un PPT, y se nos hizo más cómodo hacerlo online. Y además yo estoy resfriado, así que puede Sí, ser no riesgo de sabemos si todo. cabe. Sí, así que en eso nos acomodó hacerlo de esta manera y eso. Esa fue nuestra presentación de los 4 ejercicios seleccionados para el ejercicio de presión y manometría. Gracias. Gracias.